Hola, mi nombre es Alejandro Jurado Sánchez, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y el día de hoy les voy a hablar como tal de la exportación de redes neuronales hacia como tal una página web, ¿no? Bueno, también soy del grupo 1MM2 y bueno, a continuación pues les voy a explicar cómo es el proceso de importación de un modelo de una red neuronal, ¿no? Bueno, como tal, como primera parte, en todo esto tenemos nuestro modelo como tal, o sea, nuestra red neuronal en todo esto de aquí, que básicamente esta red neuronal lo único que va a hacer es, mediante dibujos que nosotros les hagamos, va a poder identificar em, los números que nosotros dibujemos y los va a poder decirnos qué número es, ¿no? Básicamente. Ahora, como tal, dentro de este video no me voy a basar tanto como tal en la explicación precisamente del código porque trata más que nada como tal de la importación, pero como comentarios rápidos, pues básicamente ocupamos precisamente TensorFlow y bases de datos de TensorFlow. Aquí como tal hacemos la importación de los datos de las bases de datos como tal de TensorFlow. Aquí tenemos como tal nuestros datos de entrenamiento y los datos que vamos a ocupar como tal para las pruebas. Vamos a definir también el nombre de las clases, que obviamente van a ser 10 clases. Nuestra capa de salida va a tener 10 neuronas, una por cada número, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y bueno, aquí tenemos como tal el normalizado de los valores, ¿no? Obviamente todo está en escala de grises y es como en la clasificación de imágenes. Nosotros tenemos que clasificar todos estos tipos de valores, ¿no? Ahora, básicamente aquí la única diferencia que tiene es que dividimos como tal entre 255 para que únicamente nos queden puros ceros y unos. Es decir, exageramos como tal la escala de grises para que únicamente tengamos blanco o negro. Ajá. Ahora, aquí como tal, esto es parte del normalizado de los datos y estos datos como tal se van a guardar en la memoria de caché, precisamente para que el acceso sea muchísimo más rápido y precisamente el entrenamiento se haga mucho más rápido. Aquí como tal se va a crear el modelo que vamos a ocupar y aquí se va a compilar, ¿no? Este es el código para compilar este modelo. Ahora, los datos como tal y de entrenamiento y de las pruebas, de los testeos que vamos a hacer, están aquí. Son 60,000 para el entrenamiento, para pruebas como tal, y 10,000 que son para testeos ya reales, para pruebas prácticas. Aquí como tal tenemos el tamaño del lote que permiten como tal que la cantidad de datos se haga de manera más eficiente, ¿no? Y también aquí ponemos que precisamente cada vuelta que dé de aprendizaje los datos se ordenen de una manera completamente aleatoria. De esta manera vamos a asegurar que el orden no es un factor que va a tomar en cuenta como tal en el aprendizaje. Aquí tenemos precisamente esto de aquí, por ejemplo, es únicamente de cuando se descargó precisamente la base de datos que teníamos y aquí son las vueltas que dio de aprendizaje y cómo fue mejorando. Aquí podemos ver en estos datos de aquí cómo fue mejorando la exactitud, ¿no? El porcentaje de exactitud y de error, ¿no? En este caso tenemos un 98% de certeza. Ahora como tal, ahora llegamos como tal a la parte de exportación del modelo. Precisamente para exportar este modelo tenemos que guardarlo y bueno, este es el nombre de cómo lo vamos a guardar y se va a guardar en formato H5. Ajá. Ahora, como tal formato se debe listar como tal en el contenido actual, ¿no? Ahora, posteriormente tenemos que transformar este formato hacia TensorFlow. Para esto tenemos que descargar la librería que pues es básicamente este código de aquí. Y esta es como tal toda la librería o todo lo que pues realmente requerimos para esta transformación, ¿no? Posteriormente tenemos que elegir nuestra carpeta de salida con este código y elegimos que la carpeta en la que se va a guardar el archivo va a ser carpeta salida, que la podemos observar en esta parte de aquí. Esta es nuestra carpeta de salida y aquí adentro es donde pues está nuestro documento, ¿no? Aquí tenemos como tal, precisamente que se convirtió a TensorFlow como tal, e importó como tal el formato y del archivo números.h5 y está en la carpeta como tal de salida. Ahora, como tal, confirmamos la creación de la carpeta, que es aquí, y aquí podemos ver que efectivamente la carpeta se creó, ¿no? En este caso es esta la carpeta, pues, como tal, que se va a ocupar.
Aquí podemos ver precisamente la carpeta de salida. Podemos ver que se creó la carpeta. Para descargarlo, tres puntitos, descargar. Ahora, una vez descargado el código, hay algo que muy importante es que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Este tipo de cosas. Y es básicamente que como tal, dentro de nuestro código, precisamente vamos a descargar el código y es de cierta manera ejecutable, pero nosotros realmente no podemos modificar o darle una imagen así directamente, o dibujarle algo y que directamente nos lo interprete, sino que precisamente es un código con una interfaz máquina de cierta manera. O sea, el usuario jamás va a ver nada de la interfaz, directamente todos son cálculos que va a hacer completamente la máquina. Es por esto que nosotros le tenemos que dar una interfaz a este código y eso es precisamente lo que se hace mediante modificación como tal del código. Aquí podemos ver precisamente como tal todo el código que tenemos de nuestra importación como tal ya de nuestro modelo, ¿no? Ahora, básicamente lo que tenemos que hacer aquí, pues esto es únicamente interfaz, o sea, por ejemplo, aquí estamos poniendo como tal una imagen que va a tener una dimensión por tanta dimensión, como tal va a tener un título, y vamos a tener, por ejemplo, aquí estamos poniendo el tamaño de letra y demás, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, vuelvo a repetir, es meramente interfaz, realmente no tiene mucho que ver aquí. Por ejemplo, aquí lo único que estamos poniendo es precisamente una imagen que va a tener estas dimensiones y demás, ¿no? Lo que realmente nos importa, que obligatoriamente debe de tener nuestro código, es precisamente Canvas. Esto es precisamente únicamente para que nosotros podemos tener una interfaz en la cual nosotros podemos dibujar. Nuestro Canvas va a ser nuestro pizarrón. Ahora, hay algo muy importante aquí. Nuestro modelo analiza únicamente 28 por 28 píxeles. Por lo tanto, podemos crear un canvas grande, pero ese no nos va a servir para que lo analice porque nuestro modelo no está diseñado para ello. Entonces, precisamente, vaya, vamos a poner un canvas grande de 200 por 200, pero también un canvas pequeño al cual este canvas va a copiar directamente lo que nosotros dibujemos en el canvas grande. Y este pequeño va a ser de las dimensiones adecuadas que son 28 por 28. Ahora, posteriormente como tal, vamos a tener pues como tal funciones que van a ser limpiar, que son dos botones, un botón que va a decir limpiar, otro que va a decir puede decir, y precisamente nos va a decir para que, nos va a servir más bien para que el de limpiar directamente borre todo lo que esté en el canvas, en el de predecir directamente ejecute el código, precisamente, ¿no? Ahora, aquí nuevamente vemos más cosas como tal de interfaz. Aquí, por ejemplo, vemos que va a tener la interfaz un hipervínculo y demás, ¿no? Posteriormente, como tal, aquí tenemos nuestro modelo. Aquí vamos a configurar el canvas como tal. Y de cierta manera, aquí vamos a tener nuestro canvas grande y nuestro canvas pequeño. También vamos a tener la función de limpiar, que precisamente se va a encargar de limpiar el canvas, y lo va a dejar completamente en blanco. Y precisamente, finalmente tenemos también aquí esta función que es predecir. Esto precisamente lo que va a hacer es que directamente va a copiar lo que nosotros tenemos en el canvas grande a el canvas pequeño, que es básicamente esto de acá. Ajá. Lo pasa a la versión de 28 por 28 para que el programa pueda ejecutarse sobre esa imagen. Em, Posteriormente también aquí tenemos como tal el arreglo completo, como tal tenemos la imagen, digo, la información de la imagen como tal, que es de 28 por 28. Tenemos como tal un arreglo como tal y un arreglo de 28 posiciones. Posteriormente, bueno, tenemos como tal nuestro arreglo y aquí un dato muy importante, que es lo que habíamos visto en el código, se va a dividir entre 255 para exagerar nuestra escala de grises y de esta manera normalizar los valores. Nuestra escala como tal de grises va de 0 a 255. Si dividimos entre 255 nos va a tocar únicamente valores más pequeños, que son 0 y 1. De esta manera normalizamos y exageramos esta escala de grises de cierta manera para solamente tener dos valores que realmente analizar, ¿no? Ahora, como tal, aquí metemos un arreglo en el otro arreglo, aunque de cierta manera no es no es del todo necesario de cierta manera, pero esto es básicamente para que
el vector, o bueno, como tal, nuestro arreglo, que es de 4 dimensiones, aquí lo podemos ver, tenga esta forma que observamos aquí. Ajá, ahora como tal, tenemos ya como tal TensorFlow, va a analizar nuestro arreglo y precisamente esto del mayor índice y demás es precisamente lo que tenga como tal de mayor porcentaje o demás es lo que va a imprimir o lo que vamos a ver en pantalla. Ya como tal, aquí tenemos como tal parte de nuestro código, pero esto ya es básicamente como tal cálculos y demás. Y bueno, como tal, parte como tal del código, pero precisamente que ya está, pues, de cierta manera ejecutado o que ya va a tener nuestro código, ¿no? Ejecutable. Tenemos diferentes filtros, diferentes cálculos que van a hacer y demás, que va a ser nuestra red neuronal como tal. Este es código de la red neuronal. Y ya finalmente vamos a tener que, ya que obviamente estaban exageradas nuestras escala de grises a solamente blanco o solamente negro, directamente, pues esto que tenemos aquí, ¿no? De cierta manera lo exageramos en 0 o 255, que 0 pues es precisamente un negro y 255 es un blanco. Ajá. Finalmente, como tal, aquí cargamos nuestro modelo. Y finalmente, ya al ejecutar precisamente todo este código, nosotros podemos ver una interfaz como esta. Aquí tenemos la imagen que les decía, nuestro título, texto que hay por aquí, el hipervínculo que está aquí, el número como, bueno, el texto que nos va a decir qué es. Aquí tenemos a nuestro canvas más grande, el cual va a copiar lo que está aquí adentro al canvas más pequeño que está justo por esta área de aquí, solamente que, como ya vimos en el código, pues está oculto, para que pues no se vea a simple vista. Tenemos nuestros dos botones, limpiar y predecir, y precisamente el número que nos da nuestra red neuronal, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos limpiar, se borra todo, y nosotros podemos aquí directamente, escribir, pues precisamente, o dibujar nuestro número, le podemos predecir y directamente nos predice que es el número 1. Lo podemos también predecir y le podemos predecir, por ejemplo, un número 7 que es este de acá. Predecir es un 7. También, por ejemplo, podemos aquí predecir un número 9 y ahí está el número 9. Y básicamente así es como funciona el código. Como vemos, es completamente, pues está, o sea, ya tiene como tal una interfaz perfecta. Y también pues tenemos como tal, pues nuestra red neuronal implementada con una interfaz para un uso más sencillo de cierta manera, ¿no? Em, y bueno, esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco su atención como tal. Y pues gracias. Eso sería todo por este video.